Estamos en medio de una serie basada en las cartas del apóstol Pablo, pero realmente no es tanto así, porque Pablo escribió muchísimas cartas, las escribió a las iglesias también, a algunos ancianos, algunos pastores y líderes de las iglesias, sería muy largo. Estamos escogiendo de las cartas de Pablo algunas enseñanzas, expresiones que se han convertido en doctrina para la iglesia, es decir, en cosas fundamentales a ser enseñadas por la propia iglesia. Pero dijimos que tenemos que enfocar esta serie, como toda la palabra del Señor, no solamente de manera doctrinal, no solamente de manera que nos enseñe y que renueve nuestra mente, como dice la palabra, hay que enfocarla de manera vivencial. El Evangelio es poder de Dios. Y lo acabamos de cantar, ¿no es verdad? Poderoso eres, Señor. Entonces tenemos que enfocar estas verdades que venimos predicando, enseñando, mostrando como enseñanzas de vida para nosotros mismos, por supuesto, para toda la iglesia, que al final somos la congregación, los santos, los apartados para el Señor, las personas. Así vimos en la primera de ellas, Pablo escribía a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, y vimos versículos, son algunos de estos que tenemos bien memorizados, ¿no? La salvación, ¿por obras o por gracia? Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie saque pecho, para que nadie crea que la ha ganado por su propio mérito. Eso nos decía el apóstol. Nos recordaba una verdad, madre mía, que es la esencia también de nuestro pilar como cristianos. La salvación es un regalo de Dios. Regalo carísimo, porque fue Jesucristo, ni más ni menos, quien se encarnó, quien vino, quien murió en la cruz. Pero al final Él ha ganado lo que nosotros nunca, ninguno, podríamos llegar ni siquiera a merecer, no a ganar, a merecer. Él lo ha hecho. Entonces tenemos que aceptar ese regalo, tenemos que proclamarlo, enseñarlo también a las naciones, a los demás. Vimos a continuación que escribía a los Gálatas. Miren cómo hemos ido cogiendo de todas las iglesias, eso me gusta. Escribía a los Gálatas y decía también Pablo otra de esas afirmaciones: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¡Wow! Pablo hoy nos trae otra afirmación fuerte también. Es decir, esa salvación que es un regalo nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Estábamos muertos espiritualmente hablando y ahora vivimos gracias al Señor y su resurrección. Entonces, en esa nueva identidad en Cristo, pues nosotros nos hemos convertido en hijos, discípulos cristianos, seguidores de Cristo. Tenemos que aprender, tenemos que querer, tenemos que intentar vivir como Él quiere que vivamos a la luz de su palabra. Ya no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es fuerte, ¿no? No les he oído. A ver, no se haga mi voluntad, wow, sino la tuya, Señor. Muy bien. Y la semana pasada vimos también, esta vez escribía a los romanos, a la iglesia de Roma, la adoración a Dios como un estilo de vida. Adoradores en espíritu y en verdad, un culto vivo y transformado. Eso predicó el pastor John Vargas la semana pasada. Es decir, ahora, como he sido alcanzado por la gracia del Señor, como soy cristiano, como tengo una nueva identidad y un nuevo nombre para el Señor, mi vida se enfoca de otra manera. Ya no busco agradarme a mí mismo, ya no son mis deseos lo que quiero, sino que con mi vida busco dar gloria y honra a Dios. Con todo. Por eso no somos cristianos de domingo. Somos cristianos de 24 horas, por eso aun cuando estoy solo en mi casa, cuando nadie me ve y mi mente me quiere llevar a tentación o a cosas, se desencadena una lucha en mí. Debería de ser así, porque quiero honrar a Dios aún cuando nadie me ve. Todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que vivimos, para gloria y honra de nuestro Señor, Y hoy lo que nos viene no es poco. Esta vez hemos escogido la carta a los filipenses. Y Pablo les escribe hablándoles y dejándonos una frase. Ahora vamos a leer el texto completo o el texto que hemos escogido, un extracto. Pero Pablo dice, esta se la saben también: todo lo puedo, que me fortalece. Poderoso tu nombre es. Acabamos de cantar, ¿no es verdad? Muy bien. Vamos a abrir la palabra. Les invito a que vayamos a la carta de Filipenses, capítulo 4. Y hemos cogido
los versículos que van del 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13. Qué bonito, ¿ya vieron? Llevamos Efesios, Gálatas, Romanos, ahora Filipenses. Qué bien. Dice así, es Pablo quien escribe esta carta y quien les habla a los filipenses y a nosotros también, por eso la estudiamos hoy. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar. Versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y llega la famosa frase, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¿Qué cosas dice a veces el apóstol Pablo, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, eso suena hasta a bravuconería, ¿no? Ahí, ¿será que Pablo es así, él con su carácter que sabemos echado para adelante? ¿O será que verdaderamente el apóstol ha aprendido a confiar tanto y a descansar tanto en Cristo Jesús que verdaderamente se supedita a Él en todas las cosas, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en todas las cosas? Te digo más, siempre me gusta hacer preguntas, me las hago yo a lo largo de toda la semana cuando preparo el sermón y algunas las traigo aquí también. ¿Será que esa suficiencia en Cristo Jesús es solamente para el superapóstol, para Pablo? ¿O será, como hemos cantado hace un rato, que ese poder de Cristo Jesús es para todos sus hijos, para su iglesia? ¿Será que nosotros podemos llegar a decir eso con convicción? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, vamos a avanzar a través de este mensaje, a ver qué tiene el Señor para hablarnos y para decirnos. Miren, una buena manera de llegar a esa fe, a esa convicción de que descansamos en el poder de Cristo Jesús es una forma de vida en actitud de gracias. ¿De gracias a quién? De gracias a Dios. Gratitud. En la vida nuestra de los cristianos debería de sobresalir algunas facetas y algunas cosas, pero una de ellas muy poderosa debería de ser la gratitud. Vivir en acción de gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Y esto tiene bastante que ver con algunos de los temas que ya hemos visto. El primero, pues hombre, la salvación como un regalo, la misericordia, la gracia de nuestro Señor, inmerecida para ninguno de nosotros, imposible de alcanzar. Y sin embargo, pues dice la palabra que Él nos amó primero. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo Él ya nos conoció y nos apartó. Es decir, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oigan, gratitud, una vida en acción de gracias a Dios, porque hemos recibido tanto, porque esta vida, dice la palabra, que se pasa en un suspiro, pero nos espera una que no terminará nunca. Nos espera la vida eterna, la vida eterna. Otra manera, pues dijimos antes, el nuevo culto, adoradores en espíritu y en verdad. La adoración a Dios como un estilo de vida, negándonos al pecado, negándonos a una forma de vivir antigua y con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, agradándole en todo lo que hacemos. Seña de nuestra nueva identidad cristiana, vivir en constante acción de gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Un refrán aquí en España, no sé si lo hay en tu país. ¿Cómo vas de gratitud a Dios en tu vida? ¿Qué tal? ¿Eres de las personas que ve la botella medio llena o medio vacía? ¿Cómo vas en eso? ¿Cómo vas en eso? Porque si hoy estamos hablando de tener fe y depender de Cristo Jesús, la gratitud va a ser un punto importante
que nos va a ayudar a llegar a eso, ayudar a eso. Y Pablo está comenzando, este extracto que hemos cogido a los filipenses es ya el capítulo final de la carta, es casi la antesala a la despedida. Pablo ha hablado de muchas cosas, pero aquí les está agradeciendo, porque como vamos ahora a detallar y hemos leído, la iglesia de Filipo es una iglesia que apoya al apóstol materialmente, porque no somos de este mundo, hermanos, pero vivimos y necesitamos también lo material, bien lo sabe el Señor. Entonces, esta es una iglesia que apoya al apóstol, también en esa parte, no solo en oración, en respeto y en honra, sino también en la parte, digamos, material. Y comienza eso diciendo el apóstol en el extracto que hemos cogido, versículo 10, me alegro mucho en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Luego veremos que no era la primera vez que esta iglesia le apoyaba y le ayudaba, por eso lo dice. Y el apóstol matiza, claro, yo sé que teníais interés, solamente que no se había propiciado todavía la oportunidad. Y en el versículo 18, no lo hemos leído, se lo voy a leer yo a ustedes, se materializa lo que había pasado. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Epafrodito era un hermano de esa iglesia que había sido enviado a buscar a Pablo. Por cierto, que la historia es larga, enfermó y se puso mal, pero le llevó la ofrenda. El apóstol está agradecido porque dice, aún he recibido más de lo que necesitaba. Una iglesia generosa, desprendida. En el versículo 16 se nos dice, el propio apóstol lo dice, que ya en otras 2 ocasiones le habían apoyado y le habían ayudado. Así que esta era una iglesia también que vivía en acción de gracias a Dios, porque la generosidad se da la mano con la gratitud. De gracia habéis recibido, dad pues también vosotros de gracia. De acuerdo, una muestra de la gratitud a Dios es nuestra forma de vivir también en esa área generosa. Pero rápidamente el apóstol Pablo va tornando su agradecimiento y lo va pasando del hombre de la iglesia a la verdadera fuente de poder para Pablo. Rápidamente va tornando. Jehová Jireh, el Señor proveerá, el Señor proveedor. Por eso Pablo va a terminar afirmando con rotundidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La auténtica fuente de la seguridad y la estabilidad de Pablo no es humana, aunque a veces, por supuesto, el Señor utilice a las personas, a las iglesias, todo está a su servicio, así que todo lo puede utilizar para bendecirnos, para ayudarnos, pero la auténtica fuente del poder, la seguridad, la estabilidad de Pablo es sobrenatural, es divina y se llama Jesucristo. Jesucristo. El versículo 13 que tanto conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en su traducción literal, dice así, para todo tengo fuerzas en el que me da el poder, Cristo, nuestra fuente de poder. Así que llegados aquí, ¿cuál es para ti la fuente de tu poder? Me refiero, ¿qué es aquello que te da fuerza, esperanza, que te mantiene en pie en los momentos difíciles y adversos? ¿Cuál es la fuente que te impide que te vuelvas soberbio y altivo cuando las cosas te van muy bien? ¿Cuál es la fuente de tu poder en tu día a día? Pablo lo tenía claro, Jesucristo. Y Pablo nos va a mostrar otra de las claves, probablemente, por las cuales él había llegado a tener esa fe y esa fortaleza en el Señor, que no es otra que el aprender a depender de Cristo. Y lo vamos a ver en el versículo 11 que hemos leído. Pablo les está diciendo a los efesios, os agradezco, a los de Filipo, a los filipenses, os agradezco vuestra ayuda, pero les dice, pero no digo esto, versículo 11, porque esté necesitado, pues he aprendido, dice el apóstol, a estar satisfecho
en cualquier situación en que me encuentre. Esto suena fuerte, ¿no? Voy a leerte otra traducción. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y otra tercera. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Oye, qué afirmaciones, ¿no? Otra vez surge la pregunta, ¿pero este Pablo es un fanfarrón? ¿O verdaderamente esto es así? ¿Es que Pablo no es de carne y hueso como nosotros? ¿No padece, no siente, no sufre? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no es verdad? Claro que es de carne y hueso, como tú y como yo. Vaya, si revisas los evangelios, si revisas el Nuevo Testamento, que no sabes lo que es el sufrimiento y lo que son las penalidades y los problemas. Sin embargo, parece ser que Pablo, en medio de todo eso, ha aprendido a estar contento, a estar tranquilo, a tener gozo en medio de todas esas cosas. ¿Cómo es posible? Seguramente, otra vez por lo que venimos hablando, su fuente de poder, su fuente de gozo, su contentamiento no viene de las circunstancias que vive y que padece. Porque en este mundo tendremos, no lo digo yo, ya saben quién lo ha dicho, Jesucristo, nuestra máxima autoridad. Pero también añadió el Señor, pero confiad en mí, yo he vencido. Así que Pablo se ve que ha ido aprendiendo estas cosas, que las cree de verdad, que las interioriza y que las pone en práctica en su propia vida, Ahora bien, ¿esto viene así de la noche a la mañana? ¿Será que cuando nos rendimos al Señor y le aceptamos, que es verdad, que recibimos la fuente de su poder porque viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? Qué tremendo es esto. Bendito sea nuestro Señor. Pero ¿será entonces que a partir de ese momento mi fe se pone siempre aquí arriba y ya puedo yo decir lo mismo que el apóstol, que venga lo que venga? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O será que este es un proceso que tenemos que ir pasando de la mano de nuestro Señor y Maestro? Porque Pablo utiliza aquí una palabra en la que creo que debemos detenernos. He aprendido, dice él. He aprendido a vivir, a estar satisfecho, a conformarme. ¿Recuerdan todos ustedes cuando Pablo todavía era Saulo? Muchos conocen esta historia. Su llamado de manera sobrenatural en el camino a Damasco, ¿no? Recordarán ustedes que pasó un tiempo allí en Tarso y todavía estaba cegado, esperando. Y fue el Señor Jesucristo el que llamó a otro discípulo, Ananías, y le encargó que fuera a imponerle las manos para que recuperara la vista y de alguna manera ya a incorporarlo al servicio de nuestro Señor. Ananías tuvo miedo porque recordaba la fama de Saulo, ni más ni menos, claro. Martirio de Esteban, persecución de cristianos, y el Señor le tuvo de alguna manera que arengar a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Miren qué dice el versículo 16, porque yo le mostraré, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oigan, ¿será que el Señor tiene ese trato también con nosotros? ¿Un trato de enseñanza? ¿Un trato de discipulado? Porque si Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Y eso hace un maestro, discipular, enseñar. ¿Será que si Él es el Señor, nosotros somos sus mayordomos? Y hemos de aprender la mayordomía de nuestra vida de Él. ¿Será como hemos cantado que Él es el Rey y nosotros los siervos? ¿Será que Él es el Cristo y nosotros los cristianos? Hay una enseñanza, hay un diario caminar con nuestro Señor Jesucristo, seguirle, del cual vamos aprendiendo y del cual va siendo probada nuestra fe. Es eso a donde pretendo llegar y a decirte. Y Pablo nos está diciendo, yo he aprendido. Las pruebas de Cristo son también un medio, un propósito para fortalecernos en nuestra fe, para tener mayor dependencia de Él. Todo lo puedo en ti, Señor. Para estar preparados en todo nuestro diario vivir, en servirle
y en seguirle. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me da el poder. Pablo no está diciéndoles aquí a los filipenses ni a nosotros que su gozo, su alegría, su contentamiento viene de que todas sus necesidades físicas, materiales, han sido satisfechas. No, eso se va rápido también como el agua entre las manos. Pablo nos está aquí diciendo que su contentamiento y su alegría viene de la experiencia, aprendizaje, de su conversión, de una comunión diaria, intensa con Cristo Jesús, de caminar con Él, de seguirle. Ahí ha ido aprendiendo, Pablo cada día ha ido aprendiendo. Ese camino recorrido le ha ido llevando cada vez más cerca de Cristo Jesús y de su poder. Y al final Pablo lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Mi verdadera riqueza, mi verdadero contentamiento está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por el cual todo lo tengo por basura, llegaría a decir el apóstol Pablo. Su estado de ánimo espiritual, emocional y físico no depende de lo que tiene o de lo que le falta. Evidentemente no es de piedra y eso le pondrá a veces triste y le pondrá a veces, pero no. Su estado de ánimo está firme, sabe que todo eso es circunstancial, fluctuante, cambiante. Creo que los que aquí somos más mayores ya tenemos mucha experiencia sobre eso también, como las rachas en nuestras vidas van y vienen mejores y peores. La verdadera riqueza, seguridad, fortaleza para Pablo está en Cristo Jesús, como su Salvador, como su Maestro. De alguna manera parece que Pablo ha atesorado para sí mismo la promesa del Señor a los suyos. No te desampararé ni te dejaré. Y eso le da fortaleza en los momentos de necesidad o de problema. ¿Solamente Pablo? No. Solamente él no. Los varones acabamos de terminar en el día de ayer el estudio del libro de Job. Ahora vamos a empezar a hacer como todos ustedes, la campaña. El libro de Job nos ha impactado a todos, lo hemos comentado en las reuniones de los sábados, nos ha tocado profundamente porque ¿quién no pasa pruebas? ¿Quién no pasa por problemas? Todos, ¿no es verdad? Y hay versículos en el libro de Job que va a ser que este Job era un loco también como Pablo. Ya saben todo lo que le pasó, lo perdió todo. Y este era un hombre muy rico y perdió incluso a sus hijos. Y dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que Job podía haber afirmado lo mismo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Pablo nos está hablando de eso. Él tiene muchas lecciones vividas, tiene muchas pruebas pasadas donde ha conocido la victoria y donde ha conocido la derrota. Victoriosas como aquella vez que estaba encarcelado, recuerdan, con grilletes puestos y su futuro era bien negro y de repente el Señor envió un terremoto y ¿qué pasó? Se abrieron los grilletes, se abrieron las celdas y terminó incluso convirtiéndose el carcelero. Grandes victorias en el Señor Jesucristo. Pero también como aquella vez que entró y le sacaron de la ciudad, recuerdan, y lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo dejaron tirado ahí para que se lo comieran las fieras y los animales. Pero no era su hora y el Señor lo despertó. Pablo tiene una larga experiencia siguiendo a nuestro Señor, sirviéndole, caminando con Él. Y el Señor ha ido esculpiendo su fe, probada como el fuego, refinada ha ido. ¿Cómo es tu diario caminar con tu Señor? ¿Cómo es? Por eso Él añade en el versículo 12, sé, otra vez, sé, conozco lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Otra vez utiliza, he aprendido, esta vez añade, a vivir. No es una enseñanza solamente teórica, no, es una forma de vida. Él dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¡Wow! Parece que Pablo ha descubierto, y no lo ha descubierto desde un sofá ni desde un sillón, ha descubierto sirviendo a Cristo Jesús, uno de los secretos de la vida cristiana. Cristo es más que suficiente.
Él le escribe a los corintios: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él ha sido ampliamente iniciado en los misterios, en los secretos de nuestro Señor Jesucristo, Porque aquellos que tienen hambre y sed de Cristo Jesús, aquellos que verdaderamente lo buscan con corazón contrito y humillado, con pasión, con fe, esos el Señor va a trabajar profundamente en sus vidas, va a trabajar profundamente. Y a veces ese trabajo tal vez no nos guste mucho, porque no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor ha trabajado abundantemente en la vida de Pablo. Por eso es que aquellos que no conocen a Cristo Jesús, o aquellos que son tan tremendamente tibios, que verdaderamente no lo buscan y no tienen una comunión diaria e intensa con Él, a veces no nos entienden, no pueden comprender y entender que el cristiano permanezca confiado, permanezca tranquilo, permanezca hasta con gozo y dando ánimos en medio de la adversidad, en medio de sus problemas. Como aquellos romanos que se volvían locos viendo que los cristianos cantaban alabanzas y oraban y aún sonreían delante de las fieras ahí en el circo. Por eso, aquellos que no tienen ese diario vivir y caminar con Cristo, no entienden que el cristiano, cuando es también prosperado tremendamente, porque Dios también anhela hacer eso, puedan ser personas todavía humildes y sencillas, personas capaces de manejar al dinero. Aquí a veces han venido autoridades del ayuntamiento y se maravillan de que seamos capaces de sostener este local nosotros solitos, sin ayuda de nadie ni de ninguna entidad de afuera. Y se maravillan de que seamos capaces de hacer como hace poco la fiesta de las naciones, una fiesta hermosa, preciosa, en la que, por cierto, Dios los bendiga porque Él lo sabe todo. Muchas personas enfermas estuvieron cocinando ese día y estuvieron decorando el viernes y estuvieron el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, olvidándose de sus dolores, de sus necesidades, de sus cosas, llenos de gratitud, en acción de gracias al Señor y también sirviéndole en ese día. Y claro, cuando los que no creen o no tienen esa comunión con Cristo ven esto, se sorprenden porque esto no lo hay en el mundo. El Señor se gloría en medio y se muestra en medio de nuestras debilidades. Y Él lo hace así muchas veces. Tal vez lo esté haciendo en tu vida también, o lo quiera hacer. Así lo hizo con Gedeón en el Antiguo Testamento y los madianitas, aquellos bandidos, sinvergüenzas, ladrones que atormentaban al pueblo judío. Y el Señor levantó a Gedeón. Es una larga historia y preciosa que la tienes en la palabra. Gedeón llegó a reunir 32,000 guerreros, aún eran pocos, para batallar contra los madianitas. Pero el Señor le dijo: no, estos son muchos. Mejor me vas a quitar unos pocos. Y se quedó con 10,000. Y cuando ya Gedeón le miró y le dijo: ahora, pues todavía el Señor le dijo: me siguen pareciendo muchos, porque no va a ser por obras, será por mi gracia y por mi poder. Y el Señor al final le dejó con 300, contra todo un ejército de miles y miles. Porque la palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu y el poder de Dios. Otra vez, todo lo puedo en Cristo. No le debió de ser fácil a Gedeón tampoco esto, hermanos. Estas pruebas, enfermedades y problemas, la verdad que también ejercitan y avivan nuestra fe. Nos hacen crecer en el Señor y nos preparan para otras mayores. Segunda de Corintios, es Pablo, escribiendo también a la iglesia de los Corintios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque así es el Señor. Su misericordia, su poder, su gracia sobre nosotros se renueva cada mañana. Pablo aprendió todas esas cosas, tenía un buen maestro. Recuerdan, varón de dolores experimentado en quebranto. Así se profetizaba sobre nuestro Señor.
Así que Pablo entendió, porque está en la palabra, hermano, no pretendo hoy desanimarte, pero sí pretendo que cobremos ánimo y fe en el poder de Cristo Jesús. La palabra dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Así que nosotros tenemos que aprender también, hemos de aprender a tener quebranto, hemos de aprender a ser pulidos, trabajados, hemos de aprender a pasar por las pruebas, a pasar por el horno de fuego de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo. Les escribe a los Corintios en el capítulo 6, tremenda palabra es esta, pero no quiero alargarme, así que les voy a leer solamente la parte final. El apóstol está hablando de sus credenciales, de todo lo que ha pasado sirviendo al Señor. Y dice, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, caídos, pero no tumbados, dice otra versión, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Miren, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo, porque ese es el poder de Cristo. Acabamos de cantarle y de decirle, porque tenemos privaciones, sí que es verdad, porque tenemos grandes pruebas y tenemos cosas con las que batallamos cada uno de nosotros, claro que sí, pero también tenemos al autor y consumador de nuestra fe, al Todopoderoso, que está con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, que camina con nosotros, que levanta nuestros brazos cuando ya se nos caen, que es el que tiene el poder para poder librarnos de todas nuestras batallas o para darnos coraje, fuerza, valor para enfrentarlas. La fuente de la riqueza de Pablo, para su servir, para alentar, para ayudar a otros de su gozo, de su alegría. No era, como dijimos, lo que tenía ni lo que le faltaba. No era lo que hacía tampoco ni lo que dejaba de hacer. No, venía de quién era, el Hijo de Dios, discípulo del Señor. Venía de que Cristo estaba en él. Ya no vivo yo. De ahí le venía esa convicción, esa fortaleza a este Pablo, Así que hemos visto un par de cosas. Una vida en acción de gracias, gratitud. La gratitud a nuestro Señor va a ayudarnos en todo, en nuestra fe, en nuestras pruebas, en nuestros problemas, aún cuando venga la bonanza, cuando vengan buenas cosas a nuestras vidas, el siempre recordar que todo proviene y viene de Dios. Nos va a mantener humildes, nos va a mantener en fe, en dependencia. Dios tiene la última palabra, ¿sí o no? En todas las cosas, mi Señor tiene la última palabra. 2, aprender a depender de Cristo Jesús, no teóricamente, no solamente estudiar la palabra y memorizarla y recitarla a los demás, primero me la aplico a mí mismo. Una vida en dependencia de Cristo Jesús, escuchándole, oyéndole, permitiéndole que trabaje en mi vida, permitiéndole que me cierre la puerta. Es que me hacía mucha ilusión esto, es que yo quería, pues si Dios no lo quiere, mejor ni pierdo el tiempo con eso. Permitiéndole que me dirija para otro lado, permitiéndome que me dé, pero también que me quite, permitiéndole que Él lo rija todo. Aprender a depender de Cristo, eso aviva nuestra fe, eso nos hace más fuertes, porque cuando soy débil, fuerte soy en el Señor. Todas esas cosas nos han de llevar a vivir con contentamiento. Vaya palabra. No hay contentamiento alguno en el mundo que nos rodea. Para nada. Nos han de llevar a vivir con contentamiento porque esto nos es necesario. Y es lo que hacía el apóstol. De hecho, le escribe a Timoteo, su discípulo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ese contentamiento, buscando una definición en un diccionario bíblico, dice: el estado de vivir satisfecho con la suerte que a uno le haya tocado o estar dispuesto a aceptar las condiciones que lo rodeen. ¿Recuerdan la oración modelo que nos enseñó el Señor? Danos hoy todo el pan para 30 años.
Contentamiento, ni más ni menos, lo suficiente para cubrir las necesidades diarias y básicas. Pablo dice eso: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, porque a veces el Señor en su bondad es así, como a tener hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Contentamiento en Cristo, más definiciones: un estado mental y espiritual en el que se está libre de angustiosa preocupación, debido a que nuestra confianza y aceptación en que nuestros asuntos están en manos de alguien que los gestiona mucho mejor que nosotros, Jesucristo. Pablo a los Filipenses, también en el capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, otra vez gratitud, con acción de gracias, dice él. ¿Y qué sucede con eso? Contentamiento, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso él dice esas afirmaciones: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ojo, que ese contentamiento no debe confundirse, querido hermano o amigo, con una especie de pereza o letargo. La Biblia amonesta muchísimo contra la pereza, amonesta muchísimo contra aquellos que quieren vivir sin trabajar. No se refiere a eso. No se refiere a no tener metas ni ilusiones, no va por ahí. Tampoco se refiere a una especie de estoicismo por el cual me da igual 8 que 80, todo lo tengo que soportar porque es lo que dice la palabra, no lloro, no sufro, nada me duele. No es eso tampoco. No excluye tener aspiraciones ni intereses por mejorar. Pablo, pongámosle a él de ejemplo, seguía teniendo sus metas, sueños y deseos. Recuerdan que quería ir a Roma, a la iglesia en Roma, pero tenía un proyecto, ¿lo recuerdan? Decía que quería pasar por Roma para que también, además de estar con ellos y bendecirles y ser bendecido, que le encaminasen para ir ¿hasta dónde? Oye, no sabemos si llegó. Hay teorías de todo tipo. Pero él tenía esa meta, tenía ese proyecto. Amaba tanto al Señor que él quería difundir la palabra de Dios y poner iglesias en todos los lugares. En aquel tiempo se consideraba que Hispania, la Hispania de los romanos, era el final del mundo, y Pablo quería llegar también a España. Tenía, claro que sí, sus sueños, sus anhelos y sus metas, y no renunciaba a ellos. Pero eso sí, lo que Pablo sí tenía clarísimo es que los planes de Cristo estaban por encima de los suyos, y de esa manera cada día él alineaba su vida y sus necesidades a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Así que ese contentamiento cristiano se basa en la confianza, fe, que el Dios amante se preocupa de sus hijos y que busca el máximo bien para cada uno de ellos. Es un descanso para el alma que surge del compromiso con Dios, basado en la seguridad de que no quitará el bien a los que andan en integridad, como dice Salmo 84. Toda la palabra está llena de enseñanzas para nosotros de fe y de confianza, para que aprendamos a descansar en el poder y en la voluntad de Cristo Jesús. Zoila, en el tiempo de los diezmos, nos habló, por ejemplo, del afán y la ansiedad. Es una enseñanza del Señor Jesús. No nos afanemos por el comer, por el vestir. No son los pájaros, mucho menos que ustedes. Estoy acortando y parafraseando. Y no pasan hambre, no laboran, no trabajan, y sin embargo el Creador los sustenta y los mantiene. ¿Acaso es el mismo Señor? ¿No valen ustedes más que esos pajarillos? Habla también de la ropa y del vestir y pone el ejemplo de los lirios del campo y de las flores. Oye, pues si el Señor viste así a las florecillas que un día son y al día siguiente mueren y ya no sirven, ¿no hará mucho más por ustedes? Y termina diciendo: no os afanéis entonces tanto, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿cómo no lo va a saber?, que tenéis necesidad de todo ello. Así que vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo puedo en Cristo. Y todas esas cosas os serán añadidas, que me fortalece, que me fortalece.
Mateo también en el capítulo 7, la regla de oro, ¿cómo la conocemos? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y añade él, pues si vosotros siendo padres imperfectos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuando os las piden, pues hombre, el que de verdad es perfecto e infalible y maravilloso, ¿no sabrá dar aún mejores cosas a sus hijos? Lo que pasa es que depender del poder de Cristo es depender de su voluntad, y no siempre lo que nosotros queremos o pensamos que necesitamos es lo que el Señor sabe verdaderamente que nos viene bien. Así que si somos capaces verdaderamente de creer en estas promesas, si logramos convertirlas en nuestro estilo de vida, oye, nos será mucho más fácil y sencillo también a nosotros como el apóstol. En todo y para todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Termina el apóstol, y lo hago yo también de esa manera. No lo hemos leído, pero les dije que el capítulo 4 es el último de la carta a los filipenses. Y hacia el final, después de los versículos que hemos leído, Pablo termina de nuevo agradeciendo el apoyo de ellos, pero también afirmando y fortaleciendo su fe. Allá por donde iba el apóstol, a pesar de su aguijón, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus problemas, él iba fortaleciendo, animando a las iglesias. Dios lo bendiga. Él dice, versículo 19, escúchenlo bien, porque es una buena manera de acabar este sermón. Mi Dios, entonces, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te atreves a salir hoy de aquí con ese pensamiento en tu mente y llevarlo a tu corazón y verdaderamente cuando ahí fuera vuelva el problema, vuelva la necesidad de acordarte de esto? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y a su poder en gloria en Cristo Jesús. Él termina, versículo 20, dándole también la gloria y la honra al que siempre hay que dársela. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor, ayúdanos a que no solamente estas afirmaciones, Señor, las convirtamos en palabrería, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que no se quede solamente en teoría. Como aquí decía el apóstol, enséñanos, Señor. Enséñanos, aviva nuestra fe, Padre. Dice tu hermosa palabra que aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a seguir perfeccionando. Señor, y hoy aquí queremos decirte eso. Señor, trabaja en nuestra vida. Señor, aquí estamos, con corazones contritos, humillados, humildes, reconocedores, Señor, de nuestra pecaminosidad. Reconocedores, Señor, de que nos afanamos, vaya que sí, con tantas cosas, Señor, que vienen al final a veces a distraernos de ti, Señor, que vienen a meternos dudas sobre ti, sobre tu santa palabra. Señor, hoy queremos de alguna manera salir de aquí con la vista firme puesta en ti. Queremos, Señor, retomar todas estas promesas y palabras que no son para Pablo, que no son para Job, que son, Señor, para cada uno de tus hijos y de tus hijas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que torre fuerte y firme eres tú, Señor, y nuestra ancla está firme en ti, Padre Todopoderoso. Por eso, Señor, hoy oramos de esa manera, rogándote y pidiéndote, Señor, que nos des una doble porción de tu Espíritu Santo. Que te hagas fuerte, Señor, en nosotros, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio, Señor, de nuestras dificultades y de nuestros problemas. Hoy, Señor, te confesamos a ti una vez más, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Hoy, Padre Santo, nos hacemos en fe eco de tu santa palabra, que dice, Señor, que lo que no es posible para el hombre, es posible para ti. Señor, y hoy, Padre Santo, también aceptamos tu voluntad,
que aunque a veces, Señor, no nos venga bien, que aunque a veces, Señor, nos haga daño, que aunque a veces no la comprendamos, dice tu santa palabra que es perfecta para cada uno de nosotros, buena y perfecta. Por eso, Señor, oramos de esta manera, pidiéndote esa fortaleza que solamente tú puedes y sabes dar. Queremos, Señor, ser hombres, mujeres, cristianos, preparados, como decía el apóstol, para caminar por esta vida, Señor, no siendo indolentes, pero sí firmes, con firmeza. No queremos, Señor, ser como esas personas de doble ánimo, que van y vienen, Señor, que cuando hay problemas, Padre Santo, se desinflan, reniegan de ti, se vienen abajo, se aterrorizan. No queremos ser tampoco, Señor, como esas otras personas, Padre, que cuando las cosas vienen bien se olvidan de ti, Señor, se olvidan del necesitado, se olvidan, Señor, de todo lo demás y se vuelven egoístas. Queremos aprender a caminar en ti y a depender de ti, a recibir de ti, Señor, como esos pajarillos, Señor, como esas flores del campo. Todo lo que tú quieras, Señor, todo lo que tú quieras, porque confiamos en que tu amor es perfecto. Confiamos, Señor, en que tus planes son mejores que los nuestros, mejores que los nuestros. Mira, si estás orando así, si hoy quieres hacer ese compromiso con el Señor, porque Él es el que da la fuerza, nadie más, porque es Él el que es capaz de entronarse a través de su Espíritu Santo, de avivarse en nosotros. Si tú hoy estás orando de esa manera, si quieres salir de aquí en victoria, pero no porque las circunstancias te vayan a ir mejor o peor, sino porque Cristo es quien va a darte la victoria en toda área, en lo bueno, en lo malo. Si tú quieres salir hoy con esa firmeza, lleno del poder del Señor, ponte en pie. Es un gesto, no es verdaderamente porque Él ve el corazón, pero es un gesto más para ti que para el Señor. Es un gesto para que tú recuerdes cuando venga el problema, cuando venga la adversidad esta semana y tú digas: no, Señor, yo me puse en pie en la iglesia el otro día porque me hice eco de la palabra de Pablo y dije: Señor, con firmeza y en tu autoridad, en tu poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás orando de esa manera, si quieres dejar ya tal vez de lado muchas veces esa tristeza que acongoja, esa amargura, esa falta de deseo de vivir, esas ganas que nos son quitadas muchas veces, que nos incapacitan, ponte en pie y dile: no, Señor, ya no más. No importa lo que venga, porque sé que estarás conmigo, porque sé que cuando ya piense que todo está terminado o acabado, tú estarás conmigo. Me darás la fortaleza para vencerlo, si es tu voluntad, y si no, me darás la fortaleza para atravesarlo, como tu pueblo atravesó todo aquel desierto y llegó a un lugar mucho mejor que tú tenías. Sí, Señor, así estamos orando muchos de nosotros, Padre Santo, Señor. Hoy una vez más nos queremos coger a tu santa palabra, que no es palabrería vana, que el Evangelio es poder de Dios, es tu palabra, Señor, viva, eficaz. Hoy, Señor, nos cogemos una vez más, Padre Todopoderoso, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, pero también de tu señorío, Señor, aceptando y reconociendo, Padre Santo, que somos ovejas de tu prado, Señor, para que seas tú, Padre, quien nos guíe, quien nos lleve. Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos de tu poder y de tu fuerza, Señor. Bendito, bendito tú eres, Señor. No hay otro como tú. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Autor y consumador de nuestra fe. El plan de gracia y de salvación de nuestro Dios, en el que lo es todo. Oramos. Amén, Padre Santo. Amén.